Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más al Tiempo con Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios en 1 Corintios 14, del 26 al 40. Como título, con orden ante el Dios de paz. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Y cuando se hable en lenguas, que lo hagan 2 personas o 3, cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Igualmente, si hay profetas, que hablen 2 o 3 y que los otros examinen lo que se haya dicho. Pero si Dios lo revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera, todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Así pues, hermanos míos, aspiren el don de profecía y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. En estos versículos vemos primeramente cómo hay un orden en la iglesia. Vemos cómo estaba hablándoles el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde abundan los dones espirituales, y nos da ejemplos como el de lenguas y el de profecía. Pero también nos da a entender que muchos habían utilizado estos dones, pero de manera desordenada en alguna reunión. Por eso es que Pablo exhorta a que se haga en orden y en paz. El salmo, la doctrina, la lengua, la revelación y la interpretación hacen referencia a las partes del culto basadas en la palabra, además de la adoración a Dios. El culto trae consuelo y enseña a la congregación. Antes de orar en lenguas en público, es necesario anteponer el beneficio de la iglesia y proceder solo si hay intérprete, y de lo contrario nos dice que se debe callar. Y lo mismo también para si alguien dice alguna profecía o profetiza, el primero debe callar. La iglesia debe corroborar si es la palabra de Dios por medio del discernimiento y del orden, y procurar que todo esto pues sirva para edificación. También nos dice Pablo, manda a las mujeres a guardar silencio en las congregaciones. No es que las esté discriminando, no, de ninguna manera, ni esté limitando su accionar dentro de la iglesia. De hecho, en el capítulo 11, Pablo reconoció a las mujeres que profetizan. Este pasaje bíblico es la conclusión al tema de los dones del Espíritu Santo que comenzó en el capítulo 12. Y debe ser entendido desde la óptica de la edificación de la iglesia. Es posible que algunas mujeres hayan hablado en voz alta en las congregaciones como en los templos paganos, y por este motivo Pablo habría mandado a callar a las que se preguntaban o juzgaban en alta voz.
llamando la atención. Podemos entender este pasaje como una advertencia contra todo aquello que causa disturbio o desorden en el culto. Y por último nos dice que la adoración a Dios debe de ser con orden, en paz y en sujeción. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo llamaba a los miembros de la iglesia de Corinto fieles. Más allá de la división, la falta de moral y a pesar de los problemas de incesto, del mismo modo, ¿no creen que si nos empezamos a llamar fieles unos a otros a pesar de nuestros defectos, estaríamos más determinados a mantenernos firmes y puros? Aquí nos hace esa pregunta. Si creemos en Jesús y formamos parte de la comunidad de la iglesia, debemos actuar con responsabilidad por la paz y la estabilidad de la comunidad. Y para esto tenemos que proteger primero a nuestra comunidad hablando con calidez, edificando, aceptando y alentando, en lugar de lastimarlos con nuestras órdenes y palabras de crítica. Una carta a Dios. Señor, no permitas que los dones que me has concedido por gracia se transformen en motivos de jactancia, sino que sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Lléname del Espíritu Santo para dar frutos y así imitar el carácter de Jesús. Permite que mi comunidad y yo gocemos de la paz, procedamos en orden y vivamos por fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.